El crecimiento es parte de la vida. Tener una vida fructífera incluye por lo menos 3 cosas. El cambio de tu mente, es decir, la renovación de tu entendimiento de acuerdo al modelo del reino de los cielos. La segunda cosa es que tienes que estar dispuesto a hacer cambios, ajustes que te lleven a implantar la nueva información en tu vida. Y la tercera, debes tener perseverancia, seguir adelante, seguir aprendiendo, seguir aplicando. Te invito a que juntos trabajemos haciendo estas 3 cosas, de manera que crezcamos como lo hizo Jesús, en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Buen día para cada uno de ustedes. Gracias por poder apreciar este video que está siguiendo el estudio de Primera de Corintios acerca de las figuras que el apóstol Pablo utiliza para referirse a los creyentes. Y hoy nos toca hablar de el creyente como administrador de Dios. Dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 4. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Vea esta nueva figura. Hemos visto ya que el creyente es un colaborador de Dios. Todo lo que hace el creyente para el reino, hasta un vaso de agua que se dé en su nombre, dice, se colabora con Dios en una obra que Dios está haciendo. Yo puedo colaborar como sembrador, puedo colaborar como cosechador o como el que cuida y riega. Pero también vimos que el creyente es templo del Espíritu. Ahora estamos pensando en administrador de Dios. ¿Quién es un administrador? Bueno, una definición de administrador dice que el administrador es quien controla, ejecuta, analiza, comunica, vincula, planifica, lidera, negocia, motiva y toma decisiones, entre muchas otras actividades, dentro de una organización, un área o rama o unidad de departamento de la misma, con el propósito de cumplir con ciertos objetivos que le han sido ya otorgados anteriormente. Así que un administrador es una persona que ha recibido autoridad delegada para poder dispensar, administrar, manejar bienes, recursos a favor de los grandes objetivos de su representado. Entonces un administrador debe, por supuesto, conocer cuáles son los objetivos de su representado en este caso, o de la persona que le ha puesto. En este caso nosotros tenemos que pensar que si nosotros somos administradores de Dios, tenemos que reconocer que en primer lugar Dios nos ha delegado ciertas responsabilidades que nosotros tenemos que cumplir. Él nos ha dado a conocer sus grandes planes, sus grandes propósitos, a fin de que nosotros podamos contribuir a su realización y a que el plan de Dios se complete. Por ejemplo, cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra en Génesis capítulo 18, y el Señor le había dicho nada más a Abraham, que había llegado ahí para decirle que iba a nacer Isaac, pero de pronto dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, siendo que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Y entonces encontramos que Dios le comentó a Abraham que iba a destruir Sodoma. Inmediatamente Abraham reaccionó y comenzó aquel diálogo en oración. Así que el administrador está ahí, no solo para recibir la voz de Dios, sino para que cuando recibe la voz de Dios, él debe saber que Dios está hablándole porque él quiere que actúe en función del propósito que Dios tiene al darle a conocer sus planes.
Así que el administrador está ahí para ver los intereses de su Señor. Dice 1 Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo reconociendo al mundo, reconciliando al mundo, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Si usted sigue leyendo por ahí en 2 Corintios 4 y 5 va a encontrar que dice que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. ¿Se ha puesto a pensar en eso? En que usted es alguien en quien Dios ha delegado ciertas responsabilidades que usted tiene que cumplir. Sí, hay cosas que tenemos que hacer como hijos de Dios, como herederos del reino y como participantes de ese reino en el Señor. ¿Qué administra el creyente? Bueno, dice la Biblia que él es un administrador de los misterios de Dios. Bueno, hablando de misterio, vamos a quitar la idea de que el misterio es algo tenebroso, algo oculto, como lo que se da en películas de terror, drama. No. Lo misterioso del reino se nos aclara cuando vemos lo que leemos en las parábolas del reino de Mateo 13, cuando Jesús explica el misterio del reino. El misterio del reino es que el reino de Dios ya está aquí entre los hombres, solo que no hace fuerza, sino que apela a la voluntad del ser humano. Él se ha hecho presente en Cristo y la predicación del Evangelio lo expone para que cada ser humano pueda decidir someterse al reino, aun cuando es el reino más poderoso en el mundo, porque es el reino de Dios, es resistible. ¿Cómo es eso que Dios nos da a nosotros esa capacidad de resistir su poder incluso? Bueno, ese es parte del misterio, porque Dios no quiere a nadie en este reino en forma obligada, sino apela a la voluntad de cada uno. Pero el reino de Dios también, el misterio del reino, como lo explica Jesús en Mateo 13, hace referencia a la manera como Dios o cómo el reino de Dios actúa en el mundo. Por ejemplo, Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que se sembró en el huerto, siendo que es una de las semillas más pequeñas, con el tiempo llega a ser la planta más grande del huerto, de manera que las aves del cielo vienen y hacen sus nidos sobre ella. ¿De qué nos está hablando aquí? Que aunque no lo vemos en forma forzada, el reino de Dios está penetrando a tal manera que llegará a ser lo más grande en el universo y en el mundo, y destruirá y va a dejar bajo su sombra todas las otras hortalizas que hay en ese huerto. Pero también Jesús habla no solamente del poder con que el reino crece y para llegar a ser lo más grande, sino el poder transformador que el reino tiene en los seres humanos. Habla, por ejemplo, de que el reino de los cielos es semejante a una mujer que escondió unas medidas de levadura en un poco de harina, y entonces lo mezcla y pronto todo queda leudado. El poder del reino tiene un poder transformador que leuda todo lo que toca, y en ese sentido Jesús estaba dándonos esperanza que el reino de Dios va a llenar la tierra. Así dice la Biblia, que la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Y por último, quiero, para mencionar tres cosas de las parábolas del reino, pero hay más, quiero mencionar la perla del gran precio. Dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que busca buenas perlas. De pronto se encuentra con la perla del gran precio, como se llama allí, y él la esconde, va y vende todo lo que tiene y compra esa perla. El reino de los cielos es tan misterioso que cuando los seres humanos nos encontramos con él, estamos dispuestos a invertir todo lo que tenemos y todo lo que somos para obtenerlo. Y entonces la entrega llega a ser definitiva, la fuerza del reino, el misterio del reino. ¿Y qué es lo que nosotros administramos? Pues administramos
el reino de Dios en sus grandes valores y en sus grandes poderes para transformar. Y por supuesto que nosotros tenemos cosas que podemos utilizar, que Dios nos ha permitido accesar a ellas para beneficiar al mundo, ¿verdad? Pablo aclara, se requiere que cada administrador sea hallado fiel. ¿En qué sentido? Fiel a quien delegó en él sus responsabilidades. Bueno, eso debe de ayudarnos a pensar a nosotros. Somos templo del Espíritu, pero también somos administradores de Dios. Un día Dios nos va a demandar cuentas a nosotros. Y claro, la fidelidad implica que tú y yo, y que usted y yo podamos utilizar los bienes que hemos recibido en función de los propósitos por los cuales Dios los puso en nuestras manos. O sea, respondemos ante Dios y no los hombres. Yo me juzgo a mí mismo. A mí nadie me juzga. A mí quien me va a juzgar es el Señor. Así que la fidelidad implica hacer aquello implica hacer todo aquello que Dios diseñó para ser utilizado o ser usado con este poder. A veces puede ser que uno sea el colaborador y está en la preparación de la tierra, o está en el cuidado de la planta o en la cosecha. Pero donde Dios nos ha ubicado, ahí nosotros tenemos que administrar. Y volvemos otra vez ante esta responsabilidad. Usted y yo hemos recibido autoridad delegada, valores y poder que debemos utilizar a favor de los que más lo necesitan, en el favor de la predicación del reino del Señor. Yo no me juzgo a mí mismo, porque no nos corresponde esa posición, ni nos corresponde estar juzgando a los demás, porque quien nos juzgará y los juzga es el Señor, ante quien hemos de dar cuenta. ¿Qué bienes debemos administrar y podemos nosotros utilizar a favor de los grandes desafíos del reino de Dios? Por ejemplo, el evangelio del reino de Dios, el anuncio del reino de Dios nos ha sido delegados a nosotros. Dice, Dios nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ustedes sean testigos y el poder del Señor les va a ayudar. ¿Y qué es el mensaje del evangelio del reino? Implica que nosotros en Cristo Dios ha perdonado a los seres humanos, y que la buena nueva es de que Dios está presente para sacarnos de la culpa de nuestros pecados y de la condenación e internarnos a la vida del reino en este mundo presente. Nosotros tenemos la responsabilidad del evangelio del reino, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tenemos también esa responsabilidad de anunciar y de llevar el evangelio a cada criatura en la tierra, a cada persona en el mundo. Tiene que oír el evangelio del reino para que la buena nueva sea conocida en el hecho de que Dios nos ha perdonado en Cristo. Pero también el creyente es depositario del poder del Espíritu. Dios actuando en nosotros, el templo del Espíritu. Nosotros no dependemos de un edificio, nosotros somos el edificio de Dios, y ahí el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas, y nosotros en el poder del Espíritu podemos hacer cosas extraordinarias y podemos obedecer a Dios frente a cualquier circunstancia de la vida y completar los mandatos que Dios ha puesto en nuestras manos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Pero también fuimos instalados como administradores del poder que tenemos al accesar a Dios en oración. Vea todo lo que podríamos lograr nosotros si nosotros disciplinadamente oráramos por nosotros, por el mundo, por las circunstancias, por los problemas. Dice Jesús, si tuviésemos fe como un grano de mostaza, diríamos a este monte, trasládate al corazón del mar y será hecho. El poder que tenemos para orar. Tenemos que aprender a utilizar esos grandes recursos que Dios ha puesto. Pero también Dios ha puesto tiempo, tesoro,
ha puesto en nosotros las habilidades de reproducir bienes que nosotros tenemos que utilizar a favor de los valores del reino, del gran propósito de Dios. ¿Por qué? Tarde o luego el Señor nos va a pedir cuentas de todos, cómo hemos utilizado nuestros bienes, nuestros recursos económicos, cómo hemos utilizado nuestros talentos y cómo hemos utilizado nuestros dones. Hay un momento cuando el administrador recibe la autoridad, pero hay un momento también cuando el administrador tendrá que dar cuentas de su mayordomía. Dice Lucas 16:2, cuando Dios llama al mayordomo, a los mayordomos, dice: da cuenta de tu mayordomía, porque no podrás ser más mi administrador. Y entonces este momento es cuando el mayordomo tiene que rendir cuentas. Y esta es la parábola del mayordomo infiel, que el Señor escuchó que no estaba haciendo buenas decisiones, y el Señor dijo: ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía. Hay un momento cuando Dios te va a pedir cuentas de todo, y cuando Dios te va a cobrar todo, todo lo que ha depositado en nuestras manos. ¿Y qué hará el Señor? Bueno, te pedirá lo que te ha entregado en tus manos. Somos administradores de Dios. Todo lo he recibido de Dios. Soy colaborador de Dios. Soy templo del Espíritu y soy un administrador de Dios. ¿Se da cuenta? Tenemos que tomar conciencia de la responsabilidad que nosotros tenemos frente a Dios. ¿Por qué? Cuenta con nosotros. Cuenta en que nosotros haremos decisiones atinadas con lo que usamos, con nuestros bienes, que los bienes que ha puesto en nuestras manos. Utilicémoslos para que el reino de Dios prevalezca y crezca y se establezca en el mundo. Utilicemos nuestros talentos, aparte tiempo para servir, no solamente para utilizarlos para su propio bien. En conclusión, un administrador de Dios es aquel en quien Dios ha delegado ciertos valores, ciertas responsabilidades, y podríamos decir medidas en dinero, en recursos económicos, en talento y en tiempo. El tiempo perdido hasta los ángeles lo lloran, dice. Bueno, ¿en qué sentido? Utiliza tu tiempo para edificarte. Administras el misterio del reino, el poder del evangelio, el poder que está en la oración, el poder del Espíritu Santo, que cuando tú le hablas a una persona y entra en contacto con el Espíritu de Dios, entra en contacto con una persona, su vida es transformada. Lo que usted puede lograr en el mundo a través de sus oraciones, en la vida de personas por las que ustedes oran. Podemos sanar enfermos, podemos romper cadenas, podemos liberar endemoniados, podemos hacer todo lo que el ser humano no podría hacer sin el acceso al poder de Cristo. Y no debemos de perder de vista que Dios nos demandará el uso de esos recursos. En Mateo 25:24, cuando en las parábolas de los talentos, Él llama a las personas a quienes les dio. Recuerde, el administrador es alguien que ha recibido recursos que su Señor ha delegado en él y que tarde o luego le va a pedir cuentas. Pues llegó este momento cuando Dios llamó a aquellos que les había dado talentos. Se recuerda a quien le había dado 2, a quien le había dado 5 y a quien le dio 1. A quien le dio 5 dijo: 5 talentos me diste, 5 te traje nuevos. Aquí están 10. Al que recibió 2 recibí, tu talento ha ganado 2 talentos más. Así que aquel que había recibido 1 talento dijo: Señor, conocía que eres un hombre malo, que ciegas donde no siembras y recoges donde tú no plantaste. Así que yo agarré tu talento, lo escondí y aquí está tu talento. Mal siervo, negligente. ¿Por qué no agarraste mi talento y lo hubieras puesto en el banco y que hubiera ganado, aunque sea unos pocos intereses? Y entonces, hermanos, encontramos la triste declaración que tiene que hacer Dios. Porque al que tiene, le será dado.
y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué es importante utilizar todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, entendiendo que somos administradores de Él? Porque llega el momento cuando Dios te pide cuentas, y si no lo has utilizado bien, entonces serás demandado. Y ante eso nosotros tenemos que recordar que Él va a pedirnos cuentas. El que me juzga a mí, dice el Señor. Llega un momento en que Dios dice, pondrá en evidencia las intenciones del corazón, los pensamientos y las intenciones con las que nosotros hicimos cosas en esta tierra, y Él nos demandará. Cada uno debe tener ese entendimiento de que vamos a ser llamados. ¿Y cuál es el desafío que el apóstol Pablo nos deja en esta carta? Es que nosotros reconozcamos la importancia que tiene el vivir bajo esa perspectiva. Todo pertenece a Dios. Mi vida, mis bienes, mis talentos, todo pertenece a Dios. Y todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido de legado. La vida, los recursos, los bienes, todo es un bien de legado. Al que Dios tarde o luego del que Dios tarde o luego nos pedirá cuentas. Y yo debo estar preparado para rendir cuentas en bien y de manera que pueda el Señor decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Te animo entonces a no desalentarte. Te animo a que veas esa responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras vidas, y te animo a utilizar bien todo lo que tienes. Hazlo como Dios dice que hay que hacerlo. Sigue sus instrucciones en todo lo que Dios dice en relación a tus bienes, en relación a tus talentos y en relación a tu tiempo. Hazlo bien. Usa tiempo para las cosas valiosas. Háblale a las personas, usa el poder de Dios para bendecir a las personas. Ora por todo y por todos. ¿Por qué? Porque tienes recursos poderosos en tus manos que puedes utilizar en bien de los demás. Que el Señor te bendiga. Seguimos adelante. Sigue leyendo Primera de Corintios y pasaremos a la siguiente imagen que el apóstol Pablo utiliza para referirse al creyente. Dios te bendiga.